Y mira, la pandemia y sus consecuencias han hecho más evidente la división política y social en nuestro país, haciéndose todavía más visible en redes sociales y en medios informativos. Así lo dijo el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas del Congreso de la Ciudad de México, Nazario Norberto Sánchez, quien hizo un llamado a la unidad y a la cordura de los mexicanos para detener de una vez por todas las campañas difamatorias, la infodemia en contra del gobierno del presidente López Obrador y de la jefa de gobierno, de la doctora Claudia Sheinbaum. Y seguimos con el tema de la infodemia, y es que a nivel mundial distintas fuerzas políticas usan las redes sociales para difundir desinformación y noticias basura. Buscan ejercer censura y control, debilitar la confianza en la ciencia y en las instituciones públicas. Mire, un informe de Samantha Bradshaw y de Philip Howard, investigadores de la Universidad de Oxford, que está titulado Desafiando la verdad y la confianza, un inventario global de la manipulación organizada de las redes sociales, confirma que la manipulación de la opinión pública utilizando redes sociales es una amenaza a la vida. ¿Cómo? Afectando la psique colectiva, creando pánico con falsos escenarios desastrosos, por ejemplo, con publicaciones de tanques de guerra circulando por avenidas que dicen ser de nuestra ciudad, cuando realmente pues estas imágenes sucedieron años atrás y en otro continente. Atentan también las fake news contra la racionalidad, nos hacen dudar incluso de nosotros mismos al recibir supuestas recomendaciones como comer ajo para no contagiarnos de COVID-19, y van directo a las emociones con posteos que engañan diciendo, por ejemplo, que un médico que atendía a pacientes murió por negligencia de las autoridades. Bueno, todo esto busca causar desgaste político y atacar la capacidad de resistencia en momentos difíciles como el de ahora. Vivimos en la era del fraude informativo y a veces pues ni siquiera nos enteramos. Las grandes empresas multinacionales como Facebook o Google venden los datos, los perfiles de sus usuarios a quien pueda pagarlos, ya sea un Estado, inteligencia militar o financiera, un partido o algún candidato con el suficiente financiamiento, como sucedió en Brasil en sus pasadas elecciones, que siguen siendo estudiadas como un caso de dominio de las fake news. Mire, Brasil llegó a las elecciones de 2018 con más de 110 millones de ciudadanos con acceso a Internet, ocupando el tercer lugar entre los países con mayor número de usuarios de Facebook y el sexto lugar entre los países con mayor usuarios de Twitter. Y esta situación pues es bastante complicada y ahí en Brasil pues el 7 de septiembre de 2018 fue la primera vuelta de las elecciones, el siguiente día 28 de octubre fue, esta fue la segunda, la primera fue en septiembre, y uno de los elementos digitales que llamaron la atención pues fueron los bots, y es que un informe publicado por la Dirección de Análisis Políticas Públicas de la Fundación Gertulio Vargas señaló que entre la primera y la segunda vuelta, entre estas fechas que le acabo de dar de la contienda electoral, los bots favorables a Bolsonaro fueron responsables del 70.7% de las interacciones automatizadas en aquel momento en Twitter. Y mire que entre el 10 y el 16 de octubre hubo 852.300 publicaciones de robots, y de ellas 602.500, es casi la mayoría, en base de apoyo a Bolsonaro. ¿Y qué publicaban? Pues sí, fake news. El eje principal de la campaña de Bolsonaro fue desconstruir y atacar a sus oponentes con métodos sucios, con campañas calumniosas, con lenguajes ultrajantes y principalmente en redes sociales. Pero, ¿qué se decía en ellas? Entre los casos que se hicieron públicos todavía durante el periodo electoral están el supuesto fraude en las urnas electrónicas en la primera vuelta, la relación de Manuela Dávila, candidata a vicepresidenta de Fernando Haddad, con Adelio Bispo de Oliveira, el criminal que atentó en contra de Bolsonaro acuchillándolo en plena campaña. También estuvo ahí la acusación de que el candidato Fernando Haddad había hecho apología del incesto en uno de sus libros, y caray, el polémico kit gay para niños de 6 años, así llamado por el propio Bolsonaro y presentado incluso en una entrevista en un noticiero nacional como una supuesta estrategia para despertar la sexualidad en pequeños, y que realmente pues trataba sobre un proyecto que planeaba formar a profesores en derechos de la diversidad sexual con un libro didáctico. También se esparció una falsa noticia que aseguraba que con el candidato del PT se iba a legalizar la pedofilia. Ahí tiene usted el peligro y daño que causan las noticias falsas. Buscan confundir, desacreditar y con ello controlar conductas y decisiones en las personas. Sucede en todo el mundo, nuestro país, incluido por supuesto el más reciente
Pues recordará usted ayer el tuit que publicó José Narro, ex rector de la UNAM y secretario de Salud durante la administración de Peña Nieto, que hay que decirlo, en su gestión se detectaron irregularidades en la creación, el mantenimiento y los fondos entregados a varios hospitales del país. Bueno, en su tuit cuestionó las cifras presentadas por el doctor López-Gatell, generando muchísima polémica y todo tipo de señalamientos.